¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos como siempre tras repasar la actualidad de noticias, el momento de la reflexión y el análisis. Esto es Ágora, Canal 7. Les presento, hoy tenemos una tertulia interesante de lo que nos espera. Ya saben que el próximo 3 de diciembre arranca oficialmente la campaña electoral. Quedan muy pocos días para unas elecciones generales en las que los valencianos nos jugamos mucho. Esta noche contamos con la presencia en nuestros estudios de la Coordinadora General de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenida. Muchas gracias. Mucho que contar. Sí, mucho que contar. Venga, ya en pre-campaña, que se notan muchos actos. Sí, todo el día he ido de pre-campaña ya. Venga, pues bienvenida. También con la agenda apretada está la Coordinadora Territorial de UPyD en la Comunidad Valenciana, Alicia Andújar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. ¿Muchos actos también los organizados por UPyD? Pues sí, desde luego que ya cada día que pasa es menos el tiempo del que dispone uno y ya te das cuenta que prácticamente esto está ahí ya. Venga, pues también bienvenida. Para analizar todo contamos con dos analistas, periodista y politólogo. Está con nosotros la periodista Concha Raga. Buenas noches. Hola, molt bona nit. De nuevo, una cita electoral. De nuevo, bueno, una cita electoral que en tot l'any no ha parat. És a dir, jo estàvem comentant abans que ja tindran ganes de que arribi el dia 21 per a que acabe un any difícil de campanya darrere de campanya y que ya se asesore un poquet, se tranquilice un poquet el panorama polític. Hace falta también esto. Gracias, Concha, bienvenida. Y el único hombre de la tertulia, politólogo José Arnau. Buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Y bienvenido, bien acompañado está usted esta noche, no se Pues me la quejará. verdad es que sí, un placer reencontrarme de nuevo aquí en Canal 7. Y bueno, pues acompañado de estas cuatro mujeres maravillosas, encantado. Venga, pues mucho que analizar también. Bienvenido, Joseca. Comenzamos. ¿Cuáles son las expectativas de las dos formaciones que esta noche nos acompañan en Canal 7 Televalencia? Según las encuestas, el Partido Popular sería la fuerza más votada, seguida del Partido Socialista, pero con auge Ciudadanos y Podemos. Les pregunto, ¿conseguirán el PP y el PSOE frenar el fuerte avance de Ciudadanos y Podemos? Marga Sanz, es un poco el objetivo, ¿no?, de los dos fuertes partidos, que estas fuerzas emergentes no... Bueno, yo creo que tenemos la campaña electoral más difícil, ¿Sí? Yo diría que desde la transición, ¿eh? Primero por lo trascendente que son estas elecciones, como dice Alberto Garzón, estamos ante unas elecciones en las que nos jugamos el futuro de las generaciones. Y por tanto, en estos momentos la situación es compleja. Porque las encuestas dan unos números, pero también dice que hay un nivel de indecisión de votante que está decidido a votar y no sabe todavía qué va a votar del 20% y cerca de un 40% de abstención, que puede ser también movida en cualquier momento. Pero a la vez las encuestas nos están diciendo que el índice de fidelidad del voto hacia los partidos políticos es bajísimo, el más bajo de la historia, con lo cual el voto es muy movible y cualquier acontecimiento puede generar un trasvase de votos. Por tanto, estamos jugando con un panorama que no sabemos qué puede llegar a pasar. Lógicamente, nosotros, como una formación de izquierdas, estamos apostando por ese cambio de políticas, ese cambio de políticos, esa salida de las políticas del bipartidismo y de recortes que nos han ido empobreciendo en estos últimos años, fundamentalmente de la crisis, y nuestra aspiración es poder tener un grupo propio en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, intervenir en ese cambio político desde nuestra propuesta. Y en ese sentido es en el que estamos trabajando. Bueno, pues ha quedado clara la postura. Hablaremos también de la posición, de por qué no entró finalmente Esquerra Unida en ese pacto, pero antes expectativas, un poquito también desde UPyD y un poco el panorama que tenemos, esta radiografía. Pues efectivamente, como bien comentaba Marga, nos encontramos en un escenario en el que yo creo que hay dos cuestiones que van a marcar de una manera muy clara también la decisión de los ciudadanos a la hora de depositar el voto en la urna. Tenemos por una parte el desafío secesionista en Cataluña, tenemos por otra parte también los últimos atentados y la situación de alarma social que se está viviendo en Europa como consecuencia de los atentados en París, y todo ello pues, bueno, hace también que los partidos políticos estén siendo muy cautelosos a la hora de plantear propuestas, precisamente porque pues bueno, nadie quiere pillarse los dedos con este tipo de cuestiones. Es cierto que también, bueno, nosotros las encuestas normalmente no solemos trabajar fijándonos en las encuestas. A nosotros lo que nos interesa es trasladar
trasladar que nuestro mensaje, que nuestras propuestas, las propuestas de unión, progreso y democracia lleguen a los españoles y en ese sentido pues bueno, es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al día 18 que acabará la campaña y luego esperamos que también es cierto que de esa enorme masa de indecisos, un 40%, es una cifra lo suficientemente importante como para tener en cuenta que muchos españoles deciden su voto en la última semana de campaña, pero es que yo creo que en estas circunstancias, yo creo que ni siquiera va a ser, incluso va a haber gente que dude hasta el último momento de elegir la papeleta para depositar. Joseca, Concha, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la radiografía? Yo creo que esa duda que planteaba ahora Alicia quizá también hará que haya mucha abstención, porque dudando al final más de uno dirá, pues no voto. Yo estaba pensando ahora, lo que pasa es que es un símil un poco jocoso, que es como si la sociedad tuviera a sus dos parejas tradicionales, que eran el PP y el PSOE. Han aparecido dos amantes que le tiran mucho. Por un lado está Ciudadanos, que sería como el amante que le ha parecido a los que tenían como pareja el PP, y por otro lado está Podemos, que serían los que tenían como pareja el PSOE. Pero luego además hay dos ex, que me atrevería yo a decir que están despechados, pero que además es injusto que tenemos aquí a sus representantes en la Comunidad Valenciana, que serían UPyD y Esquerra Unida. O sea, que no consiguieron entrar en el Parlamento valenciano. La realidad es, con todo el cariño, Ciudadanos en gran parte del territorio nacional existe gracias a UPyD, es decir, es un grueso de gente UPyD que se pasó a Ciudadanos. Bueno, la verdad es que discrepo. Pero con ello quiero decir que nutren sus bases, como es lógico, de gente de muchos Podemos ha cogido el voto de Esquerra Unida. No, pero no es solo eso. Claro, es que la labor, por ejemplo, en la anterior legislatura de Esquerra Unida, recuerdo aquí con Ignacio Blanco, de denuncia, fue brutal, y luego se quedaron fuera de la tarta electoral en pro de Podemos y de Compromís. Han sembrado y han recogido otros. Por lo tanto, son unos ex, digo despechados, en parte yo creo que la ciudadanía lo percibe así con razón, porque dices, con lo que yo lo he trabajado, es decir, el partido que consiguió hacer una ruptura y que parecía que había una tercera alternativa al bipartidismo, en los últimos años fue UPyD, el que habló de regeneración, pero de manera, bueno, yo lo digo desde fuera, de manera más potente, y luego de repente apareció Ciudadanos, como ha pasado también con Podemos, que parece que lleven 30 años de la nada. Concha, casi. Y abrimos porque creo que las dos quieren intervenir. A ver, Concha. Bueno, tú ponías un símil de amor y pasión entre los partidos, de parejas, de amor y de... Parejas de baile, lo que queramos llamarlo. Yo lo plantearía en símiles deportivos, es decir, hay una liga de primera división y hay unas reservas y además hay unos partidos lesionados, que pueden ser Esquerra Unida y UPyD. Si hablamos de municipales y autonómicas. Sí, sí, pero claro, eso tiene su trascendencia también ante las generales que vamos de cara a ellas, ¿no? A mí lo que yo discrepo en que los partidos no se quieren pillar las manos con los temas de Cataluña y con el terrorismo. Yo creo que lo que no se quieren pillar las manos es con los posibles resultados electorales, más que con los hechos que tú relatabas, ¿no? Porque como está todo tan abierto y las posibilidades son tan inmensas, no se posiciona nadie, entonces el ciudadano, nosotros los votantes, no sabemos dónde está realmente cada uno, sospechamos dónde pueda estar, pero lo que queremos saber es dónde. Y además con una campaña política de la que se está haciendo un show absolutamente novedoso también, a mí me parece muy poco serio, muy poco riguroso, porque lo que queremos la gente, en fin, nuevas formas, efectivamente. Los jóvenes, nuevas ideas, nuevas propuestas, pero de ahí al show mediático que se está montando con este proceso electoral, me deja parece mucho que desear. Absolutamente... Por contestar, por alusiones de Ciudadanos, ¿no le parecía bien, Alicia? No, o sea, no es que me parezca bien, es decir, respeto, por supuesto, que no puede ser de otra forma su opinión, pero yo no creo que Ciudadanos tenga la situación que tiene hoy en día gracias a UPyD, no creo que sea ese... A nivel infraestructura. No, a nivel infraestructura no, porque eso supondría que Ciudadanos habría absorbido la infraestructura de UPyD y precisamente eso es una de las razones por las que nosotros, y esto es volver a incidir sobre lo mismo, no quisimos alcanzar un acuerdo con este partido, precisamente porque la forma de crecimiento, nosotros discrepamos bastante de la forma de crecimiento que ha tenido Ciudadanos,
porque no es que quisiera la infraestructura de UPyD, es que ha absorbido o ha fagocitado a cualquier partido localista, cualquier partido regionalista, y cuando UPyD está defendiendo, como seguimos defendiendo ahora en campaña, que queremos igualdad de derechos y oportunidades para todos los españoles, sistema de financiación, régimen electoral, podríamos extendernos ahora mucho, precisamente un partido localista, un partido regionalista, no puede nunca defender la igualdad para todos los españoles, porque lo que interesa es tirar para su casa. Entonces, desde esa perspectiva, Ciudadanos se ha dedicado a fagocitar este tipo de partidos, UPyD ha sido siempre contrario a eso, nosotros hemos tenido un crecimiento y una expansión moderada y segura, y bueno, que después... Lento pero estable, ¿no? Sí, lento pero estable, claro, y seguro. Y para evitarnos el hecho de que luego se haya tenido, como lleva ya desde que, bueno, desde las elecciones, pues creo que Ciudadanos ha tenido que expulsar ya a 27 concejales. Los ha expulsado de su partido, pero siguen conservando el acta, con lo cual son gente que está en las instituciones. Vale, queda clara la postura. Marga, ¿es cierto que se tiene esa sensación que unos han sembrado y otros han recogido? Mira, yo diría que nosotros en todo momento estamos actuando en positivo. O sea, nosotros no actuamos por despecho. Nosotros actuamos porque entendemos que en la política hay que dar la cara y hay que decir las cosas con claridad a los votantes. Y en eso, Concha, te doy la razón, que es un fraude democrático no decir lo que una formación política piensa sobre conflictos que son difíciles, efectivamente, como puede ser Cataluña, como puede ser el terrorismo, como puede ser muchísimas cosas, ¿no? Entonces, nosotros no actuamos con despecho frente a nadie, ni frente a Podemos ni frente a nadie. Tenemos nuestra opinión de que hay un giro hacia la derecha, hacia el centro de una formación que se presentó y tuvo auge con un discurso muy de izquierdas y en estos momentos está compitiendo por desplazar al Partido Socialista del centro del tablero político. Eso es lo que hay. Si no, ¿por qué Podemos está diciendo en estos momentos que hay que respetar los acuerdos con las bases estadounidenses? ¿Por qué esos fichajes estrellas que son simbólicos pero que tienen un sentido de situar ante la ciudadanía, ante la masa de votantes del centro, otro corte político de una formación que se reclamaba, vamos, casi de antisistema cuando nace, ¿no? Es decir, a nosotros eso... nosotros eso lo analizamos como lo analiza cualquier ciudadano y ciudadana y no lo vamos a ocultar que pensamos eso, pero nosotros no actuamos por despecho a eso, ni porque pensemos que nos han quitado votos, porque si no, ni Alberto Garzón ni nosotros aquí en nuestra comunidad habríamos intentado llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, incluidas Podemos, para formar una gran confluencia de izquierdas, de progreso, que permitiera desplazar las políticas de derecho del Gobierno de España, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que Esquerra Unida, si ha dado Izquierda Unida un ejemplo, ha sido un ejemplo de coherencia, un ejemplo de no cambiar de mochila a mitad camino y un ejemplo de políticas y de saber que estamos siempre seguro tenemos muchas preguntas. De autenticidad, es decir, estos son mis ¿Qué valores. pasó exactamente, Marga, con ese pacto Compromís-Podemos? ¿Por qué? ¿Por estas razones que acaba de darnos? Bueno, ¿por qué no hubo ese pacto? Vamos a ver, nosotros intentamos el pacto desde el mes de julio. ¿Sí? El mes de julio, acabada la resaca de las elecciones, nos pusimos en contacto con los compañeros de Compromís y con Podemos, ¿no? Y dijimos de poder llegar a un gran acuerdo que representará la voz de los valencianos, de la izquierda, del progresismo del País Valenciano en el Congreso de los Diputados, con un grupo propio, fuera del paraguas de cualquier... Nosotros renunciábamos a estar en el paraguas de Izquierda Unida, Unidad Popular, ¿sí? Igual que pedíamos que Podemos renunciara también a estar bajo el paraguas de Iglesias, etcétera. Entonces, ahí hubo un entendimiento, en principio con Compromís, no tanto con Podemos, que nos excluía de cualquier posibilidad de acuerdo, como se ha visto, no descubro nada porque eso está en los papeles y en todos los periódicos, ¿no? Pero a nosotros lo que más nos ha llamado la atención, primero ha sido, pues lógicamente, pues que Compromís se asentaba en unas contradicciones internas muy fuertes entre las dos formaciones que ahí están. ¿Tres formaciones? Y, bueno, las dos formaciones fundamentales, los dos pilares dentro de Compromís. Y donde una de ellas, pues sus bases tenían un rechazo absoluto a un acuerdo con Podemos. No tanto con nosotros, pero sí, al menos como Podemos había manifestado, pues con una cierta soberbia política, ¿no? ¿Creéis que hubiera beneficiado a Esquerra Unida estar en este pacto desde la otra parte? Pregunto, Concha, Alicia... Pues fíjate, yo creo que no, no, que no os hubiera beneficiado. No les hubiera beneficiado. Porque yo creo que al final todo lo que circula en el entorno de Mónica Oltra acaba
fagocitándolo. Fagocitado por Mónica Oltra. Por Mónica claro. Oltra. Pero porque- Entonces yo creo que a esos efectos... Ha sido una buena decisión. Bien, entre otras cosas porque no os fiabais mucho. No, bueno, vamos a ver, no os porque fiabais un mucho. acuerdo Sí. que no tiene un papel sobre la mesa, que no tiene programa, que no tiene seguridad jurídica en lo que va a surgir a partir de ahí, que además no da visibilidad a la pluralidad política de ese encuentro de formaciones políticas diferentes, pues no tiene credibilidad. Nosotros no queremos ser comparsas. Si a nosotros nos dicen que tenemos unas ciertas expectativas determinadas, queremos que esa representatividad que nos da la ciudadanía esté representada también en las listas, pero también queremos un perfil que la ciudadanía nos identifique con una opción política perfil concreta. claro. Claro, pero A si ver, les juntos claro. era la misma opción. Claro. Claro, A mí lo que me sorprendió es que... pero podemos llegar a un acuerdo de programa. Yo no digo un acuerdo ideológico, yo digo un acuerdo de programa, de decir, aquí hay 10 puntos que vamos a defender en el Congreso de los Diputados Los tres y la coincidimos ciudad- en y esto. y nos comprometemos frente a la A ciudadanía mí me sorprendió defenderlo. las declaraciones de la representante de Esquerra Unida porque, por lo menos lo que yo leí, le habían tratado muy mal, es decir, era como muy desagradable el encuentro, que me sorprendió La verdad es que no hubiera como una cordialidad, aunque luego dices, oye, qué amigos somos, pero por intereses más o menos, no. No ha habido Daba acuerdo, como a pero- entender, qué feo que hasta se levantaban de, no, vamos a hablar un momento como si tuvieran que, creo que decía los de Podemos y Compromís, decir por nuestra cuenta, lo mítico que se ha dicho toda la vida, escuchitas en públicos de mala educación, o sea, se reúnen y juegan un poco, entonces yo creo que por lo que decía se sintió como muy ninguneada. Sí, A ver, pero Ani, fíjate, es decir, es que así no podemos pero, pactar pero nada. mira, perdona un momentito, frente a eso es la anécdota, porque nosotros aguantamos hasta el final, con papel sobre la mesa diciendo qué hay de programa, qué hay de tal, y eso fue la anécdota, porque lo sustancial era que no había voluntad política Pero para es que llegar a un el acuerdo. problema en esos casos, o sea, aparte de que yo creo que esto es un claro ejemplo de que interesa llevar a cabo cuanto antes una reforma de la ley electoral, este es el claro ejemplo, por lo que tú estabas diciendo antes, yo valoro la decisión que habéis tomado en Esquerra Unida desde la perspectiva de que habéis sido coherentes, porque si pensabais que no se estaban respetando aquellos puntos de programa que vosotros consideráis que son Básicos, claro. ineludibles o básicos para Esquerra Unida, yo creo que, sin embargo, por parte de Compromís y Podemos se estaba enfocando ese acuerdo en base a las cuotas de votos que cada una de las formaciones que a esta coalición iba a aportar. Claro. Entonces, claro, desde esa perspectiva no se están valorando programas, no se están valorando medidas, sino simplemente se está valorando a ver cuántos me traes tú De y con poder, arreglo a los cuota que de me traes poder. vas a tener un puesto u otro ¿Y en la esto lo lista. valora la ciudadanía, Marga Sanz, estos detalles? Yo creo que Qué duro. el Claro. espectáculo que se ha dado ha sido un espectáculo que puede pasar factura. Sí. Porque una cosa es decir, no hemos llegado a acuerdos pues porque no hay una compenetración en programa, y eso sería legítimo y lo entendería todo el mundo, y eso es transparente, cada uno vota aquel programa con el que se identifica. Pero otra cosa es estas riñas, este cambio, estos referéndums internos de formaciones que tienen que continuamente ver si no me sale positivo, no me sale el resultado que yo quiero, lo repito. Claro, es hasta decir, que me dé estos lo que yo juegos es lo quiero. que no se entiende, porque Pero yo creo estamos... que tanto no se traslada. A mí me No duele, llega. me duele, pero yo que navego en el mundo de la comunicación, Sí. pero no al 100%, o no a lo mejor con la intensidad, me imagino que Concha, y que además llevar más años, es decir, veo que existe también a nivel informativo y a nivel de comunicación mucha endogamia político-periodística. El mismo mundo político, el mundo periodístico, Sí. que no deja de ser relevante, porque, hombre, lo que se dice en una radio, sale en un periódico, Por o lo que supuesto, sale en una pero televisión, esto no llega a pero calar, no estos llega tanto. detalles, es El lo- ciudadano es Madrid, Barça, no sé qué, o sea, todo muy general, no muy grande. Es cierto, Entonces, yo creo que aquí estamos el todos de marketing acuerdo. político ya ha llegado para laminar muchas veces debates de fondo y tal. Me da igual, es decir, muchas de las cosas que plantea ahora mismo Ciudadanos o Podemos las habrán dicho igual. Mejor UPyD, Esquerra Unida, cualquier formación así política, ha si sido, me así apuras ha Vox, y da igual, totalmente. Muchas de las propuestas de UPyD las están diciendo a otros partidos, que no digo que no las puedan decir, pero depende de quién la dice, está bien o las está está mal. diciendo Podemos y las están diciendo, ahora todo el mundo habla de regeneración democrática. Todo el mundo Y cuando se ahora habla de parece que eliminar sea- instituciones, si lo hubiera dicho el PP, Sí. por ejemplo, se dice, el PP como quiere, y en cambio a lo mejor lo dice Ciudadanos, que ahora goza, como se ve decir en O la lista a campaña hora, que llevó de la corrupción, claro, Esquerra uno Unida dice, en la "Oye, pasada qué bien, qué buena legislatura. idea". Sí, sí. Si se habla de eliminar diputaciones, ¿cómo jugamos? Contra ¿Es una la corrupción. atrocidad? Decimos que está muy bien, es una barbaridad por el trabajo que dan. Pues dependiendo a veces en el momento, por lo del marketing, quién lo diga,
uno dice, pues es verdad, es que hay cierto. muchos. Y lo dice Joseca, otro. yo creo que la ciudadanía está suficientemente preparada y bien formada como para saber discernir lo que es Bueno, la esperemos chicha que de la así sea. Gimona. Esperemos que así sea. Avanzamos, que se nos va la tertulia y tengo Me gustaría sí, claro, preguntarle por supuesto. a Marga si la ruptura a nivel nacional del a pacto. nivel nacional del pacto va a tener repercusiones ¿Del pacto en a qué te vuestras refieres? relaciones. ¿A qué pacto? Al no A ver, pacto, no no llegar a llegar. acuerdo ¿Va a con tener, Podemos. va a tener Vale. consecuencias después de las elecciones en el pacto del Botanic? Buena pregunta. Esto Pero Es decir, el no haber llegado ahora a un acuerdo para ir juntos a unas elecciones generales, puesto que Aquí sois en nuestra firmantes comunidad, aquí en nuestra- claro, sí. puesto que sois firmantes del pacto del Botanic. nosotros no, No. Esquerra Unida no. Izquierda Unida. El pacto del Botánico Compromís, lo firma el perdón. PSOE, Compromiso, Podemos, que aquí Podemos, sí, 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 es que Socialista. confundimos. Pero sí, bueno, la perdón, pregunta perdón. sería- Sí, tenía consecuencias. Dependiendo de los dependiendo resultados de los electorales, resultados. es decir, si Compromís y Podemos cogen más fuerza a nivel nacional, esto podría, desde el punto de vista de Marga, con esa experiencia, sí, ¿era por ahí? sí, quizás? sí, era por ahí. Desestabilizar Me he el ido. pacto del Botanic. Me he ido. Vamos a ver, fijaros, el voto autonómico nunca se traslada al voto general. No es extrapolable. No se extrapola para nada. Igual que el municipal está muy ligado a la experiencia concreta, persona, a la figura, a la claro, figura. claro. El voto autonómico está muy en clave interna de nuestra comunidad autónoma, pero el voto estatal es un voto que prima mucho el proyecto global, el proyecto global que presenta una vota en formación clave política. nacional. Nunca se traslada, nunca. Las estadísticas te dicen que nunca se traslada eso a lo otro, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no tengan una representación solvente en las próximas elecciones, pero nunca será la que se tuvo en las elecciones autonómicas, porque ahí juega ese voto útil de yo quiero votar a algo que tenga un proyecto tal. Por lo tanto, no. Ahora, yo lo que sí que pienso, lógicamente, pues es que en su momento ya Mónica lo anunció, Mónica Oltra, que ellos pretendían dar el sorpaso al Partido Socialista y pretendían, con la suma de votos obtenidos ellos y más ¿Podemos? y más Podemos, superaban los que tenía el Partido Socialista. Entonces, se propugnó como candidata a la presidencia como en las primeras negociaciones que se tuvieron, ¿no? Claro, eso está ahí detrás, quiero decir, eso está ahí detrás, nadie puede decir que eso no sucederá o sí que sucederá, pero yo creo que Chimo Puig también sabe que eso está en el tablero político. Se pinten las ropas, Pero ¿no? bueno, de todas formas estoy completamente de acuerdo. No tiene nada que ver el resultado electoral autonómico, que nadie se imagine ni por casualidad que se va a extrapolar a un resultado A nivel nacional. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también que sí, que Compromís obtuvo buen resultado en las autonómicas, pero Podemos hoy en día, hoy en día no, lleva ya 10 o 12 meses descendiendo en las encuestas, con lo cual no sé yo hasta qué punto llega a ser un buen compañero de baile o amante, En Cataluña no lo fue. de Compromís de cara. No, yo aquí ya defendí alguna vez que en creo que Cataluña tampoco les hacía tampoco tanta fue. falta, pero han buscado la marca nacional, Sí. global, el tengo imagen, ya está. Es que luego hay también un reduccionismo, el marketing político llega para que impere el discurso, la imagen, imperen una serie de cosas muy visuales y ya cuando uno hace marca, como pasa con la ropa y como pasa con todo y con los coches, con las marcas, ya tiene marca. Entonces pensaron, Podemos Compromís, nos juntamos, porque es la marca como la izquierda, Podemos. Y entonces ahí yo creo que lo han valorado complicado. así. Bueno, vamos avanzando porque entramos casi ya en la recta final. Estamos en directo en Canal 7, nuestra tertulia de análisis y de reflexión. Queremos escuchar propuestas. Tenemos a dos formaciones políticas que se presentan evidentemente a las elecciones generales. ¿Se ha marginado a la Comunidad Valenciana en esta pasada legislatura en cuanto a financiación, en cuanto a infraestructuras? ¿Qué es lo que proponen desde sus formaciones políticas? Nos jugamos mucho, Marga Sanz, en cuanto a esa financiación tan reclamada y tan necesaria para los valencianos. Sí, porque realmente estamos infrafinanciados. Tenemos unos ingresos del Estado para financiar el conjunto de las transferencias que no se corresponden ni con las necesidades sociales que tenemos. Es decir, tenemos una renta per cápita inferior a la media estatal y, sin embargo, estamos recibiendo una financiación también inferior a la media del conjunto de las comunidades, con lo cual lo que hace eso es empobrecernos cada vez más y separarnos del bienestar de otras comunidades autónomas. Por tanto, eso hay que revertirlo, pero con las inversiones territorializadas del Estado en nuestra comunidad pasa lo mismo. Si nosotros representamos el 10% aproximadamente de la población en el conjunto del Estado o el 10-11% del PIB en el conjunto del PIB estatal,
tendríamos que tener unas inversiones que representaran ese 10%, ese 11% del conjunto de las inversiones del Estado en las comunidades autónomas. Y estamos sobre el 6%, 5%, 6%, 6,5%, y eso significa que hay una marginación. Una marginación porque quienes nos han tenido que representar y exigir ante el Gobierno de España no han hecho sus deberes. Tanto Partido Popular como Partido Pues Socialista. Sí, porque hay que recordar que el sistema de financiación y el modelo de financiación Sí. nace del Partido Socialista, del Gobierno del Partido Socialista, y por lo tanto este último. Y hemos heredado ahí una infrafinanciación que a día de hoy se puede cifrar en 16.000 millones en la deuda histórica que tiene contraído el Estado con nosotros. Un tema a resolver importante. Sí, efectivamente, yo creo que... ¿Se abrirá el melón de la financiación finalmente? ¿Tendrá que ser así? Debería abrirse, porque, vamos, yo creo que la situación de la Comunidad Valenciana en este punto, y eso que los valencianos, desde luego, tenemos muy buen carácter, porque estamos soportando una situación... Aguantamos, muy sufridos, ¿no? Sí, somos muy sufridos. Deberíamos estar en la calle constantemente, ¿no?, pidiendo esto. Pero el pueblo en general, España, está con la crisis, yo creo que, y se habla a veces como ejemplo, con todo lo que ha ocurrido ha sido muy sufrido. Pero en, ¿no? este caso nuestro, pues bueno, yo creo que ha llegado la hora ya, y ya no permitiendo que cada estatuto de autonomía por su parte establezca una cláusula que permita a esta comunidad. No, nosotros lo que queremos desde UPyD es que se aborde una reforma del sistema de financiación para que todas las comunidades autónomas sean financiadas de una manera equitativa. ¿Y eso qué supone? Pues supone de una manera muy clara acabar con los privilegios fiscales en el País Vasco y en Navarra. Nosotros, por lo que estábamos hablando antes de coherencia, nosotros seguimos pidiendo en el País Vasco y en Navarra la abolición de estos privilegios, y eso no nos reporta votos, evidentemente, allí, pero nosotros creemos que es lo coherente, y así lo decimos y lo pedimos. Y ya digo que es una de nuestras propuestas fundamentales para... Queremos más España, queremos más unidad, queremos más igualdad, y desde luego todo eso pasa por abordar de una manera clara y no asistir, como asistimos hace un mes y medio aproximadamente, a la pantomima que se hizo en el Congreso de los Diputados con todo el desplazamiento de cargos políticos por parte de la Comunidad Valenciana, hacer un debate. ¿no? El tema de la infrafinanciación parece que es lo único que por maltrato ha puesto de acuerdo a todos, que parece un hito en Valencia. Bueno, pero simplemente ir a Madrid a hacerse la foto, pues a mí me parece que es engañar a la gente. ¿Por qué? Porque se produjo ahí un debate en el que ni siquiera estuvo presente el presidente del Gobierno, que aprovechó ese momento para irse a comer, y que bueno, pues le vino muy bien a los representantes institucionales de aquí de la comunidad para hacerse la foto, pero que hay que tener en cuenta que el pastel a repartir es el mismo, con lo cual que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana incluya una cláusula por la que se permita una mejor financiación no es real, ni se va a llevar a la práctica. Lo que hay que afrontarlo es de una manera global. Global. Sí, de todas formas es que se está utilizando, vamos, el problema no es de esta última legislatura, como ha dicho Marga, es de otras legislaturas, viene ya de lejos y se va sumando. Entonces la bola cada vez de nieve se va haciendo más grande. Pero es que el tema este no solo se está utilizando ahora en campaña electoral, sino se está utilizando para la foto. Porque tú hablabas del desplazamiento al Congreso de los Diputados, la firma que hubo aquí por parte de todos los partidos políticos. Hoy además Ximo Puig ha presentado una propuesta con una serie de medidas para un nuevo modelo de financiación que ya empieza a haber discrepancias sobre esa propuesta, porque además ha sido unilateral. Es decir, ya tengo el acuerdo, ya tengo la foto con todos los partidos políticos y ahora yo me lanzo a mi propuesta para captar titulares y fotografías. Sí, es decir, es que al final la política, pero José Caún, pero la política es comunicación, pero tiene que haber algo más detrás de la comunicación. Tiene que haber chicha. Pero el conjunto de la sociedad valenciana, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, pequeña y mediana empresa, cooperativas, la Unión, es decir, se pongan de acuerdo en que no hay final. Eso es un hito histórico, y eso pero eso hay que valorarlo positivamente, porque eso es un acto de empoderamiento colectivo, y a mí me parece que eso es positivo. Ahora, eso tiene cosas que ha traído la crisis, eso tiene la conciencia de que tenemos eso tiene que tener problema. un correlato que sea qué salida le damos. Y el correlato es un correlato
para mi entender, muy federal y muy solidario. O se sitúa en el marco de la equidad en el conjunto del Estado, si no estaremos otra vez diciéndole a la ciudadanía mentiras. Sí, claro. Nosotros también no somos partidarios de los privilegios de algunas comunidades autónomas. Quisiéramos que desaparecieran y que hubiera una cuestión muy clara. Cualquier ciudadano y ciudadana en cualquier parte del territorio del Estado ha de tener los mismos servicios públicos fundamentales y deben estar garantizados por ese sistema. Por ese sistema, ¿vale? Y segundo, tiene que haber unos mecanismos de compensación interterritorial porque no todos los territorios tienen la misma riqueza y hay que compensar y dar más a aquellos que tienen menos riqueza, ¿no? Sí, sí. Estimularlos más. Con esas premisas se puede trabajar. Pero a hechos concretos, que es lo que percibe se puede la trabajar gente en la calle. Y en una negociación que tiene que ser multilateral, no puede ser del gobierno con el PNV o con CIU que acuerdan sus privilegios. De todos, tienen que sentarse todos. Multilateralmente. Pero eso yo veo un punto, es complejo, tiene algo de utopía. Pero hay que trabajar en ese sentido. Hay que trabajar en ese sentido. Lo que estaba comentando, no puede ser también, disculpa Silvia, que haya 17 calendarios de vacunaciones en España y que es lo que estábamos comentando, ¿por qué un niño de una comunidad autónoma determinada puede tener acceso a determinadas vacunas que en otra, porque probablemente no tenga fondos para sufragarlas, no se están contemplando? Eso es inaceptable, que en pleno siglo XXI en España los españoles no sean iguales. Paro y corrupción siguen siendo las principales preocupaciones de los españoles. Que en este sentido proponen estas dos formaciones. Nos queda muy poquito tiempo, así que les pido mucha brevedad. Marga Sanz, en cuanto a la corrupción, ¿qué lleva su programa electoral, su partido, de cara a las próximas elecciones generales? Bueno, lleva muchas medidas, pero como tengo que ser tan concisa, muy breve. Yo diría que lleva la propuesta de una ley anticorrupción que sea muy severa y que establezca muy claramente los delitos como el del enriquecimiento ilícito, que debería en estos momentos tener una penalización dentro del Código Penal. Y también de ahí derivado una ley que permita rescatar o enajenar aquellos bienes que una persona ilícitamente y por medio de vías de corrupción se ha apropiado de la misma. Nosotros creemos que eso es muy importante. Es muy importante políticas de transparencia en las contrataciones públicas, una modificación de la Ley de Contratos Públicos que permita que la ciudadanía sepa qué se contrata, en qué se utiliza su dinero y además que no existan cláusulas de confidencialidad dentro de los contratos públicos, que es lo que, porque no puede haber cláusulas de confidencialidad con dinero público, eso no puede ser así. Y luego también entendemos que los cargos públicos deben tener pues toda una regulación, un sometimiento a un código ético determinado y además con la obligación en concreto de denunciar aquellos indicios de corrupción que puedan conocer, con la obligación de asumir responsabilidades ante posibles casos de corrupción y luego con muy delimitado lo que pasa a un cargo público cuando se le imputa por un caso de corrupción. ¿Imputación? Una imputación, nosotros pedimos que se les separe temporalmente de la representación política, no que la pierda, sino que se les separe del ejercicio. Imputación, separación, esperar. Y cuando haya una condena en firme, si es que la hay, entonces ya la separación definitiva. Agilidad en la justicia. Agilidad en la justicia para estos casos de corrupción. Perdonad, la ley de enjuiciamiento criminal que ha sido en estos momentos modificada y que establece que en 6 meses, eso tampoco, que en 6 meses se tiene que hacer todo el periodo de instrucción y de investigación, eso es una ley de punto y final contra la corrupción. Eso sería lo ideal. Pero frente a eso, lo que tiene que darse es más medios a la justicia para que pueda emplearse en todo esto. Sí, claro. El problema, si tú como bien decías, Marga, la ley de enjuiciamiento criminal estableces que se acorte ese periodo de instrucción a 6 meses y no dotas de muchísimos más medios a la justicia, evidentemente esa es la clave. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, es que esa es una de las medidas que precisamente propone UPyD para luchar contra la corrupción, es dotar de más medios a la agencia tributaria para acabar con toda la economía sumergida. Otra medida sería modificar la ley del indulto para evitar que se pueda pedir el indulto de aquellos políticos que han sido denunciados por corrupción. ¿Por qué? O condenados por corrupción. ¿Por qué? Porque mal ejemplo estamos dando a nuestros ciudadanos si un político condenado por corrupción tiene después ocasión de evadir ese ingreso en prisión porque le indulta el gobierno. Otra medida muy clara, supresión de los aforamientos. No podemos tener 10.000 personas en España, 10.000 políticos que gozan de privilegios a la hora de ser juzgados, cuando en el resto de países europeos esta cifra asciende a 1 o 2
representantes como máximo por cada país. ¿Les parecen bien estas medidas, Joseca, A mí me Concha, gustan, pero interesantes? A mí, sinceramente, ¿Sí? y además con estas invitadas que son tan buena gente, me duele en parte, ¿no? Porque la conclusión que estoy sacando un poco, en parte también porque los últimos resultados electorales para las dos formaciones no han sido buenos, es la realidad. Y por ahora las expectativas a nivel de encuestas no son, yo creo, lo que ellas como representantes les gustaría. Me duele ver que tanto la honestidad de la que habla Alicia como la coherencia de la que habla parece que no estén de moda, es decir, parece que no consigan votos algo tan bueno y tan positivo para la vida pública como es ser honesto y ser coherente y plantear las cosas a veces, sí, pues con cierto crudo realismo, pero plantearlas, todo hay que plantearlo como de ¿qué es lo que me apetece? Es esto, o sea, hay un poquito que vender, maquillar, y yo entiendo que sea un poco más dura la expresión y todos nos sentimos que no, yo... ¿Se han vendido mal entonces estas dos formaciones políticas? Bueno, pero se han vendido siendo realistas, siendo coherentes, y el resto a veces sin querer o queriendo o con un poco de maquillaje se engaña. Ya sé que suena muy fuerte engañar, sí, se engaña un poco porque uno ve lo que no es, se dice lo que no, digo y Diego lo dices en la misma frase y dices, no he dicho, no, es que me has oído mal. Ya. Lo clásico es que no, igual no. Jugar al despiste, ¿no, Se Marga, juega mucho al Alicia, despiste en Concha? política. No es que se hayan vendido mal, es que los medios de comunicación no les han dado el eco que a lo mejor se merecían sus propuestas coherentes y sensatas. Hoy hemos presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central, ¿Sí? porque se nos está marginando en todos los debates Esa de las es grandes efectivamente. cadenas. Nosotros tenemos representación en el Congreso y por lo tanto tendríamos derecho a estar en los debates electorales de las grandes cadenas. Finalmente habrá un debate a 4, la mayoría son a 4 en las Esta nacionales. mañana te vas enterando y claro, eso Habéis presentado una denuncia. Una denuncia ante la Ese Junta es- Electoral Central por la falta de equidad, la falta de objetividad De y la falta de pluralismo, pluralismo en la campaña Además, grupos que electoral. tienen Y hemos representación. Y en pedido cambio van a colocar grupos que aún no tienen. y Claro, aunque tengan exactamente, expectativas. hemos es que pedido esa- que se suspendan esos actos electorales y que se rectifique, Sí, porque es que, claro, es la, que... la ley claro, orgánica de sí, sí. régimen electoral es muy clara en este Afortunadamente, punto sí. y bueno, nosotros también es exactamente la misma situación que tiene Izquierda Unida, que tenemos que recurrir, nos vemos obligados a recurrir a la Junta Electoral, ya nos ocurrió también en las autonómicas, nos está ocurriendo ahora también y bueno, estamos a la espera de que resuelva la Junta sobre estos recursos porque atenta al pluralismo, que un partido como Unión Progreso y Democracia, que tiene un grupo parlamentario en el Congreso, ¿Sí? sea excluido de un debate porque alguien considera, pues en base a vaya usted a saber qué criterio, pero que en cualquier caso está atentando a ese pluralismo Claro, totalmente. político. Igual le pasa a Izquierda Unida, Esquerra Unida. Tenemos 11 diputados, que decir, en la izquierda plural, que decir que estemos ¿Por fuera qué de, es de esto? los grandes Esto es debates. grave. Es que dices, Y Pues grupos porque que no claro, tienen claro. representación como Sí, Podemos y estamos- Ciudadanos. Ha llegado el marketing a la política. El marketing político no es malo. Ha llegado la política anglosajona, de imagen, de oratoria, de que sea todo muy agradable. Tampoco es malo. Por eso también se le come mucho terreno al presidente del gobierno, porque aunque haya hecho muchas cosas, las vende mal. Porque a él le cuesta, él ni retransmitir el fútbol se le da Se bien. nos acabó el tiempo. No tiene esa facilidad. Señores, Entonces, qué pena. se quedan con lo superficial. Claro, una palabra, ¿somos capaces? Joseca, un resumen de lo que hemos hablado, una palabra. Yo me gustaría que las dos palabras que han utilizado ellas triunfen en política: honestidad y coherencia. Gracias, Joseca. Yo pediría que se acuerden los Concha. políticos después de las elecciones de los ciudadanos. Venga, gracias, Marga Sanz. Bueno, yo creo que estamos ante el reto de rescatar a la ciudadanía en estas elecciones y por lo tanto trabajaremos para eso, para cambiar las políticas que en estos momentos nos han traído a la pobreza. Gracias, Alicia, su frase. Una frase que recurrimos en UPyD con bastante frecuencia es hechos y no palabras. Venga, pues gracias a los 4 y aquí tienen siempre una voz desde Canal 7, un hueco importante estas dos formaciones políticas. Nos vamos, mañana es viernes, no tenemos tertulia, volvemos el lunes, tertulia potente también, no se la pierdan, 4 formaciones políticas estarán presentes también, sus candidatos nos contarán sus propuestas, será el lunes, hasta entonces, buen fin de semana, buenas noches.